Esperen un rato. Inicio la grabación. Listo. ¿Están viendo el slide? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno. Vamos a recordar de lo que nosotros vimos la semana pasada. Nosotros habíamos hablado, ¿verdad?, de la evolución histórica de lo que tiene, ¿verdad?, la inmunología. Primeramente nosotros habíamos visto, sí, cómo se origina la palabra inmunología. Le había dicho a ustedes que anteriormente, ¿verdad?, no se refería netamente, sí, a la defensa del cuerpo, sino en realidad se refería la palabra inmunitas, o la palabra inmunología, ¿verdad?, o en la actualidad, se refería, ¿verdad?, eh, a la defensa que tenían los gobernantes cuando por más que realizaba, ¿verdad?, algún tipo de acto, vamos a decirle no sé cómo le decir, de corrupción, ¿verdad?, un acto de violencia, aún, ¿verdad?, tenía, ¿verdad?, esa protección del gobierno, por el simple hecho de estar sentado ejerciendo una función, sí, del gobierno, no sé, un lugar público, ¿verdad? Un lugar público. Entonces, por más que realizaba algún acto de violencia, entonces la ley no tenía ningún peso sobre él. Posteriormente, fue, ¿verdad? Sí, la palabra inmunología se fue refiriendo a la defensa del cuerpo, sí, la defensa del cuerpo que tenía, sí, el ser humano y que se podía ver como el cuerpo muchas veces, en muchos casos, podía, ¿verdad?, erradicar algunas enfermedades infecciosas. De ahí, ¿verdad?, ya se orienta la palabra inmunidad, sí, hacia, ¿verdad?, hacia el cuerpo humano, como una defensa del cuerpo. Habíamos visto la evolución histórica, ¿verdad?, que tuvo la inmunología. Uno de los, sí, uno de los señores, uno de los científicos que aportaron mucho a nuestra materia fue Edward Jenner, que fue uno de los que aportaron, ¿verdad?, a la evolución, a la creación de una nueva vacuna que conseguimos hasta hoy en día erradicar, ¿verdad?, a la viruela. Fíjense que fue uno de los muchos científicos que hicieron, ¿verdad?, experimentos y que consiguieron, ¿verdad?, llegar a una conclusión, llegaron a tener un resultado que fue, ¿verdad?, provechoso para la sociedad. A partir de ahí, ¿verdad?, nosotros pudimos ya empezar a desarrollar otros tipos de vacunas. Pero la más importante aquí ustedes pueden ver que fue el de Edward Jenner, que desarrolló, sí, contra, ¿verdad?, la viruela. Mediante Edward Jenner, sí, en el año 1979 a 1980, a mediados de esos años, oficialmente la Organización Mundial de Salud pudo, ¿verdad?, pudo, sí, afirmar que nosotros estábamos libres de viruela. Miren que la viruela en esa época no era la única enfermedad infecciosa, ¿sí? No era la única enfermedad que atacaba a la sociedad. Existían también otras enfermedades que tenían un impacto en la salud de los pacientes, de la población en general. En esa época, por ejemplo, podíamos hablar de la gripe española, podíamos hablar, por ejemplo, del cólera, podíamos hablar de diversos tipos de enfermedades infecciosas. Pero la viruela fue lo que azotó más, fue lo que impactó más, ¿verdad?, a la sociedad. Fue una de las enfermedades más devastadoras. El coronavirus no llega a sus pies. Les cuento que el coronavirus no llega ni a los pies de la pandemia de la viruela, ¿sí? Pero de igual forma, ¿verdad?, el coronavirus también tiene un impacto bien grande en la sociedad, pero no en comparación que se pudo observar en la pandemia de la viruela. Como le había dicho a ustedes,
Edward Jenner fue uno de los únicos, ¿sí? Uno de los únicos que habían aportado, ¿sí? Habían aportado mucho a nuestra materia. Ustedes tienen que saber que la inmunología es una ciencia experimental. Es una ciencia experimental que se aporta o que se va edificando mediante observaciones que se puede observar en experimentos. Por ejemplo, Adolf hicieron experimentos y consiguió desarrollar el suero antidiftérico o la vacuna antitetánica. Jane Ferran, como ustedes pueden observar, fue este señor que creó, por ejemplo, cólera. También podemos hablar de Jonas Salk, Albert Sabin, que fueron dos grandes importantes científicos que aportaron, ¿verdad?, experimentos. Bueno, con sus experimentos crearon vacunas contra la poliomielitis. Hoy en día, la poliomielitis y la rubeola también podemos incluir, son enfermedades que fácilmente nosotros, ¿verdad?, podemos sí controlar, minimizar el impacto. Si ustedes analizan un poquito en las plataformas del SUS, por ejemplo, porque SUS tiene su propia plataforma, van a ver que los brotes, los casos de poliomielitis y los casos de rubeola, entre otras enfermedades, sí son mínimos, son muy pocos. Inclusive, ¿verdad? Llega a un punto que la Organización Mundial de Salud había dicho que si nos esforzamos un poquito más, también podemos erradicar. No se consigue erradicar totalmente, sí, totalmente, ¿verdad? En este momento debido, ¿verdad? En que la sociedad también tiene que aportar o tiene que cooperar. ¿Sí? La falta de credibilidad muchas veces también evitan el que nosotros podamos, ¿verdad? Llegar en el objetivo, ¿verdad? De poder erradicar muchas enfermedades infecciosas. Algunas enfermedades son prevenibles, se puede evitar, se puede controlar, se puede eliminar mediante las vacunas. Pero sí también tenemos que hablar de la aceptación de la sociedad. Por eso nosotros vamos a ir viendo más adelante en la clase de inmunidad. Entonces, como le había dicho a ustedes, el sistema inmunológico es una defensa del cuerpo, o la palabra inmunidad se hace referencia del cuerpo que tiene, ¿verdad? Eh, Frente a muchos tipos de microorganismos. También la inmunidad no solamente es efectiva contra los microorganismos que viven en el medio externo o microorganismos que también colonizan o habitan en nuestro cuerpo. La inmunidad también es efectiva, por ejemplo, si con la eliminación de células tumorales, de células malignas que también puede dañar. El sistema inmunológico tiene un mecanismo de detección, de identificar qué células son malignas y qué células son buenas. Y estas células malignas sí son eliminadas mediante nuestra defensa. Hoy en día, ¿verdad? Se puede observar que el sistema inmunológico identifica algunas proteínas que señaliza al sistema inmunológico, sí que son células malignas. Entonces el sistema inmunológico entiende que los debe eliminar hoy en día. El sistema inmunológico, como le había dicho a ustedes, sí, él vive en un estado umbral. Sí, él vive un estado umbral, él vive un estado de reposo, que cuando se ve invadido el cuerpo, cuando se ve, ¿verdad?, invadido por un microorganismo que no es bienvenido o llega en una zona que habitualmente es estéril, este estado de reposo se pierde. Este estado de reposo se pierde, entonces, ¿qué pasa ahí con el sistema inmunológico? Se activa. La activación del sistema inmunológico es lo que nosotros llamamos de respuesta inmune. La respuesta inmune, chicos, ustedes tienen que saber que es un conjunto de mecanismos, son varios mecanismos que tienen como un objetivo, solo un objetivo, de eliminar al microorganismo o eliminar a la célula tumoral. ¿Por qué, profesor, sí recalca mucho que son varios tipos, son varios mecanismos? Que son varios mecanismos que tiene el sistema inmunológico.
Porque los microorganismos pudieron desarrollar mecanismos de qué, mecanismos de inhibición de qué, inhibición de nuestro sistema inmunológico. Son capaces de bloquear el sistema inmunológico en donde puede evitar su erradicación o su eliminación. Entonces, necesariamente la inmunidad adaptativa va a tener que empezar, ¿verdad?, a poder participar para poder controlar, eliminar al microbio. No crean que el sistema inmunológico siempre va a, va a poder eliminar. No crean que siempre va a poder erradicar. Caso que el microbio no puede ser eliminado o caso que no puede ser controlado, perdón, eliminado, erradicado, el sistema inmunológico tipo va a tratar de aislar ese microbio. Él iba a tratar de aislar, va a tratar de, vamos a decirle, colocarle en un espacio para que ese microbio no comience a diseminar. Entre comillas, nosotros le conocemos como un estado latente. Los estados latentes o la latencia de algunas enfermedades infecciosas son algunas formas del sistema inmunológico, es un mecanismo del sistema inmunológico de tratar de controlar cuando él no consigue eliminar. Y este aislamiento es tipo que le mete al microbio dentro de una sala con una puerta llaveada, bem fechada, con janela bem fechada. Y así el microbio no se puede diseminar. Algunos pacientes no consiguen su sistema inmunológico controlar, no consigue defender, no consigue eliminar, y es lo que nosotros conocemos como pacientes inmunodeficientes, pacientes con defectos genéticos en el sistema inmunológico. Para poder estudiar al sistema inmunológico, nosotros tenemos que clasificarlo, chicos, en dos grupos grandes. Uno, que es la inmunidad innata. La inmunidad innata es lo que uno ya nace, es lo que uno ya viene, ¿sí? Es lo que con que uno ya viene al mundo. ¿Sí? Ustedes tienen que saber, ¿sí? Que, como les dije a ustedes, uno ya nace, uno ya viene, uno ya, vamos a decirle, ya viene como herencia. Uno ya, ¿verdad? Ya vi, su sistema inmunológico ya viene con, sí, ya viene con, ¿cómo le explico a usted? Ya viene programado. Él ya viene programado con eso. ¿Estamos? Eh, Cuando la inmunidad innata no consigue, ¿verdad? No consigue eliminar al microbio, cuando no consigue controlar, cuando no consigue, por ejemplo, si evitar, si o tratar de erradicar, entonces la inmunidad adaptativa o la inmunidad o la respuesta inmune adaptativa es lo que trata de crear nuevas ferramentas para controlar ese microbio. Ele cria nova ferramenta onde, num segundo contato, ele já consegue, já, vamos dizer, já está preparado. Son pacientes ya sensibilizados, pacientes que ya tienen, sí, ya tienen, por ejemplo, vamos a decirle, ya vienen listos, preparados, pacientes, ¿verdad? Eh, Pacientes que ya vienen, vamos a decirle que ya entraron en contacto y su sistema inmunológico ya está programado. Y esto se adquiere en algún momento, sí, de la vida. Entonces, la inmunidad se divide en dos grupos grandes. La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata, como le dije a ustedes, uno ya viene, ya nace, uno ya viene con esto, ya viene, ¿verdad?, al mundo. Entonces la inmunidad innata, esta defensa, no se requiere de exposición previa al patógeno, porque el sistema inmunológico ya viene programado, ya viene con este programa de poder defendernos. La inmunidad innata, él reconoce algunos patrones que ya los microbios vienen con esto.
Estos patrones son llamados patrones PAM, ¿sí? Son patrones PAM que son llamados patrones moleculares asociados a patógenos. Son patrones, ¿verdad?, que los microbios presentan, en donde el sistema inmunológico lo reconoce y ya sabe que tiene que activarse para poder controlar y eliminar. Entonces uno ya nace con eso. La inmunidad innata vuelve a dividirse. Él se puede dividir en 3 grupos grandes. Por ejemplo, las barreras, ¿sí? Las barreras, ¿sí? Las barreras que son las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. Las barreras físicas tenemos la piel, ¿sí? La barrera química, tenemos el pH del jugo gástrico y la barrera biológica es la microbiota. Otra característica en la que se puede observar es la respuesta inmune, ¿verdad? O la respuesta inflamatoria de la inmunidad innata. Eso en el caso, por ejemplo, que si las barreras no consiguen defendernos. Ese es en el caso, por ejemplo, si las barreras no consiguen evitar, ¿sí? Sí, evitar, por ejemplo, evitar, ¿sí? ¿Cómo le explico a ustedes? Evitar la propagación o evitar la invasión del microbio. La respuesta inflamatoria, ¿sí? La respuesta inflamatoria es, vamos a decirle, una segunda línea de defensa. La respuesta inflamatoria está constituida por células, especialmente por células que envían señales para poder fagocitar. La respuesta inflamatoria es una segunda línea de defensa si es que la barrera no consigue, ¿verdad?, evitar la propagación. En tercer contacto, ¿sí? En tercer contacto, chicos, tenemos el sistema de complemento. El sistema complemento, sí, es un conjunto de proteínas. Un conjunto de proteínas, sí, que tiene el objetivo de formar un complejo llamado MAC. Complejo de ataque a la membrana. Entonces, de la inmunidad innata tenemos barreras, respuesta inflamatoria y al sistema de complemento. ¿Está bien? ¿Está todo bien, gente, hasta ahora? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿No? Sim, prof. Bueno, Então, essas proteínas seriam as transmembranas? las proteínas del sistema complemento, ¿me está diciendo? Isso, prof. Sí, el sistema complemento es una proteína plasmática. Sí, es una proteína plasmática. Sí, es una proteína plasmática, ¿verdad? Que vamos a decirle, sí, es una proteína plasmática que secreta el hígado, que está en el plasma. Ellos no son proteínas transmembranales, son proteínas, ¿verdad?, que están en el plasma. Son proteínas, ¿verdad? Proteínas, chicos, que están, sí, que están secretados, sí, secretados, vamos a decirle que producen nuestros, sí, sí, produce nuestro cuerpo. Esa proteína, sí, esa proteína produce nuestro cuerpo, sí, y no forman parte de la membrana de la célula. Ellos, ¿verdad?, están disueltos, que cuando reconoce al microbio también se activa. Hay algo que se llama proteínas solubles, sí, hay algo que se llama proteínas solubles y hay proteínas insolubles. Las proteínas insolubles es lo que se puede observar aquí en la respuesta inflamatoria. Son proteínas transmembranales que reconoce el PAM. El sistema de complemento, ¿sí? El sistema de complemento, en este caso, por ejemplo, ¿sí? En el sistema de complemento son proteínas que reconoce también PAM, que reconoce también esas moléculas, reconocen las moléculas que traen los microbios, solamente que estas proteínas, ¿sí? Solamente que estas proteínas están solubles,
que cuando reconoce, ellos se activan. La diferencia que están disueltos en el plasma. Y cuando se activan, se forman tipo una furadeira. Una furadeira que perfora las membranas del microbio. Ele vai furar, pessoal. Tipo una furadeira, un taladro, y así todo lo que está adentro va a tener que salir para afuera. Eso es un contenido de clase que yo le voy a mostrar más adelante. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿No? Professor, Certo, prof. ¿Sí? ¿Consulta? poderia repetir o significado de PAMP? PAM, patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Está bien? Gracias. Dale, dale. Bueno. Luego tenemos, como le dije a usted, si la inmunidad innata, por más que tenga todas estas ferramentas, por más que tenga todas estas herramientas, por más que tenga todos estos elementos, niños, si la inmunidad innata no consigue, debido a una variación antigénica, debido a que este microorganismo pasó por un proceso de mutación, entonces la inmunidad adquirida va a tener que, sí, empezar a intervenir. La inmunidad adquirida, sí, la inmunidad adquirida es la que va a tener que intervenir. La inmunidad adquirida es la que va a tener que crear nuevas herramientas. Fíjense que si el microorganismo pasó por este proceso de mutación, pasó por este proceso, ¿verdad?, de variación antigénica, la inmunidad adquirida, ¿sí? La inmunidad adquirida va a tener que entonces, la inmunidad adquirida va a tener que crear uma nova ferramenta onde vai permitir controlar al microbio. Un ejemplo podemos hablar dos anticuerpos. Los anticuerpos son nuevas ferramentas que nuestra inmunidad adquirida o la inmunidad adaptativa son capaces de crear y poder eliminar al microbio. ¿Cuál es el problema? La creación de esa ferramenta, el desarrollo de esa nueva herramienta, sí, demora, él tarda un poquito, él puede tardar de 5 a 7 días. Cuando tarda de 5 a 7 días, ya nosotros le estamos dando una brecha o le estamos dejando un espacio por microbio, hacer una bagunza de nuestro cuerpo. Eso también hay que recalcar. Por tal motivo, es muy importante que si nosotros conozcamos los beneficios de una vacuna. Una vacuna tiene algunas proteínas, unas proteínas específicas de esos microbios que pasaron por un proceso de mutación. Estas proteínas es lo que nosotros exponemos al paciente o le colocamos al paciente para que su sistema inmunológico críe esa ferramenta sin haber entrado en contacto con el microbio, sino en realidad lo que estamos haciendo es colocarle una proteína que es una parte del microbio que cuando el paciente entre en contacto naturalmente con el microbio, ya el sistema adaptativo ya estará preparado. Entonces, chicos, la exposición, o sea, para adquirir la inmunidad adaptativa o la inmunidad adquirida, para poder adquirirlo, para poder conseguir una inmunidad adaptativa, el paciente debe exponerse previamente al patógeno o debe exponerse a una parte del patógeno. Y esas ferramentas que ele vai criando, o que ele vai se desenvolvendo, son ferramentas específicas para ese proceso de mutación, específica para ese tipo de microbio, ¿entienden? Específica que es solo para ese microbio. Eso es muy importante, sí, saber. Patrones, ¿verdad?, que comúnmente o naturalmente no se presentaban ese microbio. Eso es bueno por una parte, pero también es perjudicial por otra parte. ¿Por qué? Es bueno cuando, si este microbio no pasa por mucha mutación. O sea, si él cambió, varió y quedó ahí,
perfecto. Esa defensa adquirida, esa defensa específica ya está ahí. Entonces, no importa cuántas veces el paciente entre en contacto, ya la inmunidad adaptativa siempre va a estar con la misma ferramenta y va a estar consiguiendo defendernos. ¿Cuál es el problema? Digamos que el microbio decidió otra vez mutar. Digamos que el microbio comenzó a aparecer otra vez una nueva cepa. Él es muy fácil de modificar. Él es muy fácil de mutar. Esa defensa específica, niños, ya deja de ser efectiva. Ya deja de ser efectiva, ya deja de ser beneficiosa, ya deja de servirnos a nosotros. Es lo que pasa, por ejemplo, con este coronavirus. Un ejemplo nomás, yo sé que estamos todos cansados, pero es un ejemplo real para nosotros. Entonces, cuando nosotros les ponemos la vacuna al paciente contra este virus, se cría una ferramenta. Pero cuando el virus comienza otra vez a mutar, y si la mutación es muy grande, ¿qué acontece? Esa ferramenta puede dejar de servirnos. ¿Por qué? Porque ya no reconoce la nueva variación antigénica que tiene el microbio. O sea, sí, esa es la desventaja de la inmunidad adquirida. La inmunidad celular, la inmunidad humoral, ¿sí? Es una subdivisión. Quando falei a nova ferramenta, ¿sí? Um exemplo dos anticorpos, eu estou me referindo ao quê? Refiriendo-me à imunidade humoral. ¿Sí? La nueva ferramenta que se va criando, ¿sí? En una parte es la inmunidad humoral, con el proceso de formación de anticuerpos. En la inmunidad celular también podemos hablar de nuevas ferramentas. En la inmunidad celular se observa a criação de novas ferramentas, só que aí, pessoal, nosotros encontramos ferramentas útiles, ¿sí? Beneficiosas contra microorganismos intracelulares. Anoten esa parte. La inmunidad celular, ¿sí? A gente encontra uma nova ferramenta que é específica, que foi criada depois que o paciente foi exposto ao patógeno ou a uma parte do patógeno. Essa nova ferramenta, ¿sí? Esa nueva ferramenta, ¿sí? Es una nueva ferramenta efectiva contra los microbios intracelulares. A diferencia que la inmunidad humoral, la formación de los anticuerpos, a creación de nuevos anticuerpos, son efectivos contra microbios extracelulares. Microbios, ¿sí? Microbios, chicos, que vamos a decirle que atacan por fuera de la célula. ¿Comprenden? Eso es muy, sí, muy importante que ustedes recuerden, que la inmunidad celular, sí, es efectivo contra microbios intracelulares y la inmunidad humoral, sí, es efectivo contra, ¿con quién? Contra, vamos a decirle, microbios, humoral efectivo contra microbios extracelulares. ¿Tá bom? Tá tudo bem até agora, pessoal? Tá tudo tranquilo? ¿Me están siguiendo? Certinho, profe. Ok, Tranquilo. bueno. Ok, me avisan si el profesor está hablando muy rápido. Miren, fíjense aquí, chicos. En este caso, por ejemplo, si ustedes pueden observar, miren, aquí. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos en la inmunidad adaptativa las células que se utilizan para criar a dos ferramentas. Miren, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la célula B, ¿sí? Que está comprometida en la inmunidad humoral, ¿sí? En la inmunidad humoral para la formación de los anticuerpos. Las células T, ¿sí? Las células T, chicos,
Hay en especial, por ejemplo, el linfocito CD8, ¿sí? El citotóxico, que crea nuevas ferramentas contra microbios intracelulares. Ahí, por ejemplo, podemos observar cuáles son las células que van creando esas nuevas ferramentas. Nuevas ferramentas, ¿sí? Para poder desenvolver y defendernos con ¿sí? Con este microbio. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos observar, chicos, ustedes pueden observar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, ¿sí? Las células que forman parte de la inmunidad innata. Miren, neutrófilo, eosinófilo y los basófilos. Esto comúnmente se le llama, ¿verdad? Se le llama de células granulocíticas. Células granulocíticas, células, ¿verdad? Vamos a decirle que tienen varios gránulos o células polimorfonucleares, que tienen, ¿verdad? Varios núcleos o varias morfologías en su núcleo. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Nosotros también tenemos células que forman parte de la inmunidad innata, pero aquí hablamos de células mononucleares. Fíjense que aquí como su núcleo, ¿sí? Son únicos, vamos a decirle que tienen, ¿verdad? Tienen solamente una forma, y estos son comúnmente llamados células mononucleares, al igual que los linfocitos. Entonces, aquí tenemos los polimorfonucleares y aquí tenemos los mononucleares. Todas estas células vienen de la serie mieloide. Su progenitor es mieloide. Mientras que aquí las células T y las células B vienen de un progenie linfoide. Viene de un progenie linfoide, ¿verdad? Viene de un progenie linfoide o de origen linfoide también se le puede llamar. Estos son células de la inmunidad adaptativa y estos son células de la inmunidad innata. Entonces, miren, la inmunidad innata reconoce moléculas compartidas por grupos de microbios y moléculas relacionadas producidas por células dañadas del anfitrión. Moléculas que presentan todos los microbios. Un ejemplo, el ácido teicoico, el lipoteicoico. Por ejemplo, si tenemos el ácido teicoico, lipoteicoico, tenemos por ejemplo los flagelos. Son compartidas por muchos microbios. Son los famosos PAM, patrones moleculares asociados a los patógenos. También podemos hablar de algunas proteínas que exponen a las células infectadas. Células, ¿verdad?, que están, vamos a decirle, infectadas por virus. A diferencia de la adaptativa, como le dije a ustedes, reconocen antígenos únicos. Antígenos que solamente algunos microbios presentan. Algunos microbios, ¿verdad? Algunos microbios que solamente presentan, ¿verdad? Antígenos únicos, ¿verdad? Que se presentan como proceso de mutación. Son únicos. Que, ¿verdad? Son específicos de ellos. Mientras que aquí estas moléculas son compartidas. La diversidad de la inmunidad innata, ella es limitada. ¿Qué significa eso? Ello reconoce hasta un cierto número de microbios debido a ese patrón. Hasta un cierto número. Que si sale de ese patrón, ya deja de reconocerlo. Y ahí la inmunidad innata ya pierde su efectividad. La diversidad de la adaptativa, él es muy grande, ¿sí? Muy grande. Vamos a decirle muy grande, sí, vamos a decirle que puede reconocer cualquier tipo de microbio.
¿Por qué? Porque constantemente él puede pasar por una recombinación somática, la adaptativa. Puede pasar por un proceso de mutación. Puede pasar por un proceso de mutación, sí, hasta reconocer ese antígeno específico. La memoria, sí, la memoria, por ejemplo, aquí por ejemplo en la memoria, no se habla de memoria inmunológica en la innata y la adaptativa sí se habla de memoria inmunológica. La adaptativa es sí donde nosotros observamos la adaptativa. La memoria inmunológica es donde el paciente, ¿verdad?, puede tener por mucho tiempo o inclusive por el resto de la vida. Mientras que la innata no se menciona de memoria inmunológica. En ambas inmunidades, fíjense que la falta de reactividad frente a lo propio se puede observar. ¿Qué significa eso? No reconoce a lo propio o no es capaz de atacar a lo propio. Es capaz de diferenciar, sí, en lo que es extraño y de lo que es, sí, lo que es propio. Eso, ¿verdad? Cuando el sistema inmunológico ejerce sus funciones correctamente. Hoy en día nosotros sabemos que no es tanto así. Existen algunos pacientes donde el sistema inmunológico reacciona frente a lo propio, no tiene una tolerancia y puede atacar a sus propios órganos. Puede ejercer o puede activar su sistema inmunológico o puede tener una respuesta inmune frente a lo propio. Eso, por ejemplo, sí es lo que nosotros sí podemos observar actualmente y es lo que nosotros conocemos enfermedades autoinmunes. Miren, la inmunidad innata, su sensibilidad es baja o casi nula. ¿Qué significa eso? La sensibilidad siempre va a ser la misma. Siempre va a ser igual, no importa cuántas veces el microorganismo cuántas veces vaya ingresando en mi cuerpo. La adquirida, la sensibilidad, siempre que a medida que el microbio va ingresando 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, la inmunidad adquirida va aumentando su sensibilidad. El paciente se va sensibilizando. La especificidad, como le dije a usted, en la innata es PAMS, ¿sí? Es PAM. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos observar, ¿sí? Podemos observar, chicos. Podemos observar, ¿sí? Ahí las siglas, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Y aquí también nosotros, en la adquirida, podemos ver moléculas específicas, antígenos. La diversidad, como le dije a ustedes, en la innata es muy pequeña y la adquirida sí es muy grande. Memoria no se observa en la innata, pero en la adquirida sí. No reacciona a los propios, se puede observar que en los dos no hay una reacción contra el propio cuerpo, pero existen sus excepciones. La especialización, la respuesta de la innata siempre va a ser igual. ¿Qué significa eso? Las proteínas que van participando en nuestra defensa siempre van a ser igual, siempre, ¿verdad? Van a estar, ¿sí? Sí, siempre van a ser igual, siempre va a ser parecido, siempre va a actuar de la misma forma. Fíjense, ¿sí? En la adquirida, ¿sí? La respuesta adquirida, la especialización, va a ser, la respuesta sí, la adquirida siempre va a ser mejor, siempre va aumentando, siempre va aumentando la cantidad de proteínas que se van produciendo. Siempre las proteínas, sí, vamos a decirle, se va desarrollando nuevos anticuerpos
para poder tratar de controlar a ese microbio o tratar de eliminar. Esa respuesta adquirida, ¿sí? Siempre va, vamos a decirle que se va a ir optimizando siempre, ¿está bien? En la contención, fíjense que en la innata se puede observar que va a haber una contención, tipo, hasta un cierto punto tiene que haber la inflamación, solo en ese lugar en donde va a haber ese ataque, solo en ese lugar donde va a haber esa defensa. Pero a veces se puede perder esa contención, puede haber una inflamación excesiva, que puede ser perjudicial para el paciente. Tipo, a veces el sistema inmunológico, bueno, la mayoría de las veces, el sistema inmunológico sí responde solo en ese lugar. Pero cuando el sistema inmunológico no está consiguiendo controlar, no está consiguiendo eliminar, no está consiguiendo controlar a ese microorganismo, el sistema inmunológico va inflamando de una forma excesiva, en la que esto puede ser perjudicial para el paciente. En la contención, en la adquirida, se puede observar que hay una contención, tipo solamente hasta ese número, solamente hasta cierto punto. Y fíjense que si el paciente no consigue contener, o el sistema inmunológico no consigue contener, y responde de una forma exacerbada, entonces hablamos de una hipersensibilidad. Hablamos de una hipersensibilidad si es tipo una inflamación adaptativa excesiva. Solo que la adquirida es llamada hipersensibilidad y la innata hablamos de una inflamación excesiva. También, sí, hay otra forma de clasificar la inmunidad, que eso le voy a hablar después. Entonces, chicos, nosotros vamos a estudiar cómo el sistema inmunológico, vamos a decirle, cómo actúa correctamente, cuáles son los mecanismos inmunológicos correctos, cuáles son el mecanismo inmunológico, sí, correcto, cómo funciona correctamente. ¿Por qué vamos a estudiar cómo trabaja correctamente los mecanismos inmunológicos? ¿Sí? Porque para poder estudiar la fisiopatología o poder estudiar cuáles son los efectos inmunopatogénicos debido a nuestro sistema inmunológico, primero nosotros tenemos que saber cómo funciona correctamente. O sea, primero tenemos que estudiar cómo actúa de una forma adecuada. Si no actúa de una forma adecuada, se presentan los efectos inmunopatogénicos. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, chicos, ¿sí? Podemos decir que cuando el sistema inmunológico no actúa bien, no nos defiende bien, no está ejerciendo correctamente su función protectora, se puede presentar en algunos pacientes a lo que se llama alergia. Sí, es un efecto inmunopatogénico, es la hipersensibilidad. Si el sistema inmunológico no actúa correctamente, si no funciona correctamente, si no nos defiende correctamente, y digamos que no consigue tolerar lo propio, perdió su efecto normal, hablamos de autoinmunidad. Autoinmunidad, sí, autoinmunidad en donde, ¿verdad?, se puede ver en algunos casos de los pacientes. Eso sí es muy importante. Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Pueden aprovechar, pregunten. Tranquilo, profe. Ok, vamos. Miren, aquí está otro ejemplo. Moléculas extrañas patógenas. El cuerpo tiene que defendernos, ¿verdad? Él tiene que defendernos, tiene que eliminar, tiene que controlar. O que acontece? Si el sistema inmunológico no nos consigue defender o no nos consigue, ¿verdad?, no consigue controlar al microbio, eso aparece sí como un efecto de una inmunodeficiencia.
Entonces, en condiciones normales, el sistema inmune reconoce lo extraño y lo ataca. Pero si el paciente, o el sistema inmunológico tiene deficiencia, entonces el sistema inmunológico no logra reconocer o destruir el agresor. Fíjense que en las moléculas propias, de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico tiene que saber tolerar. Tiene que saber tolerar, tiene que saber definir qué es lo propio y qué es lo no propio. Pero, si el sistema inmunológico no aprende a reconocer y respetar las moléculas propias y empieza a atacar a nuestras moléculas propias, es lo que se genera a lo que se llama autoinmunidad. También, si el sistema inmune tiene que reconocer moléculas extrañas no patógenas y no tiene que hacer ninguna función. ¿Por qué? Porque son de la microbiota. Él no puede atacar la microbiota, no debe ¿verdad? Desarrollar ningún tipo de respuesta inmunológica. O inclusive antígenos que no tienen ningún efecto patogénico, que no causan ningún tipo de daño. Por ejemplo, el polen, el polvo, el polvo, el polen, el pelo del gato, el pelo del perro. Pero cuando el sistema inmunológico reconoce a esos antígenos no patógenos y dice, no, este es patógeno, pero en realidad no es así, entonces se producen los procesos alérgicos. Se producen los procesos alérgicos, que se puede observar en nuestros pacientes. Entonces, miren, como le dije a usted, nosotros vamos a estudiar lo normal. Vamos a hablar de la normalidad, cómo ocurre, cómo el sistema inmunológico nos defiende normalmente, cómo el sistema inmunológico nos protege. Primeramente, y después nosotros vamos a hablar cómo actúa defectuosamente. La inmunidad innata, también se le puede llamar inmunidad inmediata o también se le puede llamar inmunidad no específica. Él consigue controlar al microbio, consigue, ¿verdad?, eliminar el microbio mediante esos patrones, como le había dicho a usted. Y tienen que recordar que no hay ninguna memoria inmunológica en él. Si en el caso la inmunidad innata no consigue controlar, no consigue eliminar, entonces debe pedir auxilio a la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata, chicos, como dije a ustedes, varios mecanismos, en la respuesta inmune innata, actúan en este tipo de inmunidad. Por ejemplo, factores constitutivos. ¿Qué significa eso? Proteínas que se secretan de forma constitutiva. Aquí, por ejemplo, tenemos las interleucinas, las proteínas que señalizan el proceso inflamatorio, las barreras naturales. Por ejemplo, la barrera natural tenemos la barrera física, química, biológica. Las moléculas de reconocimiento, moléculas que reconocen son las proteínas transmembranales, como dijo la compañera. Nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, los receptores que permiten reconocimiento de ese patrón. Un ejemplo es el receptor tipo TOL, lo más importante. Eso nosotros vamos a ver. Células del sistema inmunológico, es otra ferramenta de la inmunidad innata. Sistema enzimático, como por ejemplo tenemos las peroxidasas, tenemos por ejemplo el MAC, el complejo de ataque membrana, el sistema complemento, un mecanismo que se llama fagocitosis y también una inflamación. Una inflamación, ¿verdad? La inflamación que también es una herramienta de la inmunidad innata. Vamos a conceptualizar más adelante lo que es la inflamación. Mire, aquí por ejemplo tenemos las barreras físicas, químicas, bioquímicas. Ahí ustedes tienen las proteínas de la fase aguda, los interferones, las microambientales, las células,
Son todos ejemplos de las barreras que nosotros habíamos hablado. Como le dije a ustedes, la inmunidad innata no, si se caracteriza por no ser específica y también no aumenta con la exposición. Siempre va a tener una respuesta igual. No es que tipo él va aumentando su sensibilidad. Siempre va a ser la misma respuesta. La inmunidad adquirida actúa cuando la inmunidad innata no consigue defendernos. La inmunidad adquirida, por ejemplo, ¿sí? Actúa cuando la inmunidad innata no consigue defendernos, controlar o eliminar. La inmunidad adquirida se inicia mediante la presentación de un antígeno, de una molécula, a los linfocitos de la serie linfoide. Estos linfocitos, ¿sí?, son capaces de aprender y estimular, ¿sí?, estimular a la creación de nuevas ferramentas. Desarrollar nuevas ferramentas, y estas ferramentas son ferramentas específicas. Ferramentas que consiguen nos defender. Ferramentas que consiguen, sí, en un segundo contacto, ya nos defender con mucho más eficacia. Aparte de eso, ¿sí?, los linfocitos que aprenden ese antígeno, que consiguen reconocer, a criar nuevas ferramentas, también se guardan células para un segundo contacto, como le dije a ustedes, y que son llamados linfocitos memoria. ¿Por qué? Porque así en un segundo contacto, de manera más rápida, ya sí se va a sintetizar esas ferramentas. En un segundo contacto, nosotros ya vamos a tener, ya vamos a tener, ¿verdad?, un microbio. Sí, un microbio que consiga, vamos a decirle, ya ser eliminado de forma más eficiente. No va a haber necesidad de esperar tanto tiempo que si el linfocito vuelva a aprender nuevamente. Sino, na verdade, esse linfocito memória já atua bem eficaz. Entonces, la inmunidad innata, sí, reconoce al microbio, destruye al microbio en muchos casos. Pero cuando el microbio empieza a mutar, empieza a variar, empieza, ¿verdad?, a hacer su proceso de mutación, la inmunidad innata no consigue controlarlo. Entonces se requiere de la inmunidad adquirida. Se requiere de la inmunidad específica. ¿Cuándo se requiere? Cuando el microbio sí va mutando. Cuando él va cambiando antigénicamente. Van pasando, ¿verdad?, por nuevos procesos de mutación. Y de acuerdo al microbio, si él ataca desde el interior de la célula, él se encuentra dentro de una célula, la inmunidad adquirida dirá, bueno, voy a crear ferramentas, una inmunidad adaptativa celular. Si el microbio ataca por fuera de la célula, si el microbio, vamos a decirle que está ejerciendo un ataque por fuera de la célula, entonces la inmunidad adquirida dirá, voy a atacar de forma externa. Voy a atacar de forma externa, voy a defender al cuerpo de forma externa, produciendo anticuerpos en donde voy a neutralizar a los microbios. Y así también facilitar que la inmunidad innata pueda cumplir con su función protectora. Dependiendo do microbio, podemos ter imunidade celular ou imunidade humoral. Só que não é que um vai atacar por um lado e outro vai atacar por outro lado. Podemos tener mucha inmunidad humoral y poca inmunidad celular a la vez. Podemos tener mucha inmunidad celular y poca inmunidad humoral a la vez. O sea, los dos se forman. Los dos son capaces de formarse, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Pero uno va a aumentar más que otro dependiendo del microbio que nos está atacando. Dependiendo del microbio, que está causando daño en el cuerpo. Miren, en la inmunidad humoral, fíjense. Aquí tenemos un linfocito, miren,
una inmunidad humoral, que consiguió aprender, ¿sí?, los antígenos nuevos, en donde van a empezar a ¿qué? A producir anticuerpos contra microbios externos. Fíjense, aquí, miren, tenemos los anticuerpos que van marcando a los microbios. Fíjense cómo van secretando los anticuerpos para poder marcarlo. ¿Y por qué marcarlo? Mediante estos anticuerpos que van marcando al microbio, ¿sí?, donde va opsonizando al microbio, va a facilitar, por ejemplo, el proceso de fagocitosis. Proceso de fagocitosis, proceso, por ejemplo, nos va a permitir digerir al neutrófilo. ¿Por qué neutrófilo? Porque en realidad el que va a eliminar realmente es la inmunidad innata, solo que no está consiguiendo fagocitar, no está consiguiendo, ¿verdad?, controlar. ¿Por qué? Porque este microbio crió nuevas ferramentas. Entonces, con los anticuerpos, que son nuevas ferramentas, sí, que nos defienden, van a reconocer esos patrones nuevos y van a facilitar la fagocitosis. Van a facilitar la fagocitosis para realizar la digestión. Para poder cooperar. La inmunidad adaptativa o adquirida solo está para poder facilitarle a la innata a cumplir con su función. No es que la inmunidad adaptativa va a eliminar al microbio. No es que la inmunidad adquirida va a empezar a fagocitar y eliminar. La inmunidad innata es lo que ejerce esa función. ¿Sí? La inmunidad innata es lo que, sí, vamos a decirle que, nos va a conferir esa protección. La adaptativa lo único que es va a aportar. ¿Sí? Va a aportar o que va a aportar con, sí, va a aportar en defenderlo. Entonces, las células B, los linfocitos B, aprenden nuevos antígenos, ¿sí? Aprenden nuevos antígenos, aprenden nuevos patrones que traen los microbios, ¿sí? Y también trabaja de una forma conjunta con los linfocitos T, a gente va a ver cómo, y los linfocitos B que aprenden estos nuevos patrones comienzan, ¿verdad?, a proliferar. Comienza a proliferar y comienza a formarse células productoras de anticuerpos. Una vez que ellos aprenden, aparecen células fabricadoras de anticuerpos y estos anticuerpos van a comenzar a marcar a los microbios y así facilitar la fagocitosis. De paso, ya va a aparecer la célula memoria. Esta célula memoria ya va a presentar reconocimientos específicos, proteínas específicas que van a reconocer a estos antígenos. Proteínas que van a reconocer estos antígenos y en donde, ¿verdad?, en un segundo contacto ya no va a requerir de hacer toda esa recombinación somática, toda esa fabricación, todo ese proceso de nuevo ensamblaje o Travou para todo mundo aí, gente? Travou também. Travou. Internet do prof, certeza que no Paraguai, pelo menos o quilômetro 7 está oscilando muito, que em casa às vezes não pega também. Ué, caiu? Caiu, vou entrar em contato com o professor para ver com ele.
Pô, cara, acabou a luz de casa, tive que sair correndo pra ir pra casa do meu primo. Aí acabou do professor. Deve ter acabado a luz do professor também. O prof falou que realmente caiu e que é para nós aguardarmos um minutinho que ele já retorna. Hola, hola, ¿me escuchan? Oi, prof, sim. Sí, no sé qué le pasó a mi señal, de repente cayó. Bueno. A ver, no sé en qué parte ustedes me escuchan, hasta dónde me están siguiendo. Linfócitos B e T. Muy bien, perfecto. Bueno, miren. Me avisan nomás si es que no está aquí. No, era aquí. Miren, chicos. Aquí, por ejemplo, tenemos, como dije a ustedes, los linfocitos B aprenden, producen anticuerpos, ¿sí? Fíjense cómo señaliza, marca, opsoniza y facilita la fagocitosis. Fíjense que los anticuerpos, miren, aquí, por ejemplo, quiero que ustedes observen que también facilita la activación de otras proteínas que son las proteínas del sistema complemento. Hasta ahí nomás quiero que ustedes sepan en este momento. Después yo les voy a explicar a ustedes cómo se activa el sistema complemento, niños. ¿Sí? Hasta ahí nomás. Yo quiero que ustedes sepan que los anticuerpos facilitan la activación. ¿Sí? Los anticuerpos facilitan la activación del sistema complemento. Ahora, ¿cómo? Yo le voy a explicar más adelante cómo. Se habla mucho del sistema complemento, pero porque es un conjunto de proteínas que actúan de una forma compleja. Sí, por más que dice compleja, es fácil de estudiarlo, sí, es fácil de comprender, y ahí yo le voy a mostrar cómo actúa. El sistema complemento ejerce una defensa muy importante contra los microbios. Miren, aquí por ejemplo tenemos el CD8, ¿sí? El CD8, el linfocito T, que reconoce, por ejemplo, a las células infectadas por virus. El CD8 es capaz de estimular a la muerte celular infectada por virus. Él induce, fíjense, él induce a la muerte celular. Ese es un tipo de inmunidad. Este linfocito aprendió a este antígeno. Él consiguió aprender ese antígeno, consiguió comprender cuál es el antígeno que él tenía que reconocer. Entonces, una vez que aprendió, él ya sale a defendernos. Después tenemos un linfocito especial, sí, que es un linfocito cooperador. El linfocito cooperador también aprende, sí, también aprende los nuevos antígenos. El linfocito cooperador es muy importante en la inmunidad, sí, en nuestro sistema inmunológico. Porque como dice su nombre, cooperador, helper, sí, o CD4, como quieran llamarlo, sí, vamos a decirle que estimula o facilita a que el linfocito B y el linfocito CD8 sí aprendan esos antígenos. El linfocito cooperador o linfocito helper sí estimula a que los linfocitos B y CD8 aprendan los nuevos antígenos como proceso de mutación de los microbios. Los linfocitos cooperadores, sí, los linfocitos cooperadores, chicos, no solamente estimula al aprendizaje linfocito B y CD8. Los linfocitos cooperadores también activan aquellos macrófagos que no consiguen digerir a los microbios. ¿Cómo? Ya le voy a decir cómo.
Los cooperadores también estimulan mucho más la inflamación, y los cooperadores, como les dije a ustedes, estimulan el aprendizaje a los linfocitos B y CD8. Existe también un linfocito especial que es muy importante, que es un linfocito T regulador. Es un linfocito especial que regula la respuesta inmunológica, que regula la activación de los linfocitos, controla la activación de los linfocitos. Controla, por ejemplo, la proliferación de estas células. Y es comúnmente llamado TREC, linfocito regulador. ¿Sí? Eso él va a controlar, o va a hacer un control de calidad, o vamos a decirle, va a prevenir que ocurra una reacción exacerbada. Eso nosotros vamos a ver también más adelante. Pero a gente fica até ahí. Miren. Entonces, la inmunidad innata señaliza a la inmunidad adaptativa o estimula la inmunidad adaptativa a criar nuevas ferramentas. La respuesta innata al microbio sí estimula a los linfocitos a aprender nuevos antígenos y estimula a los linfocitos a criar nuevas ferramentas. Los linfocitos que van aprendendo novos antígenos, que vão aprendendo novas ferramentas, eles vão proliferando. ¿Sí? Aqueles linfocitos que foram capazes de aprender, aqueles linfocitos que foram capazes de conhecer ou capazes de aprender novas ferramentas, vão proliferando y se van diferenciando ya en células efectoras. Las células que van aprendiendo nuevos antígenos son linfocitos llamados linfocitos vírgenes. Son linfocitos vírgenes, ¿sí? Que ele em algum momento vai aprender. Se no caso, por exemplo, não tiver nenhum tipo de micróbio invadindo o nosso corpo e esse linfocito não se vê estimulado ou não se ativa, se não se ativa, pessoal, o que acontece? Então, os micróbios, ¿sí? Entonces, los microbios, chicos, o que vai fazer? Perdão, se esse linfocito não se ativa, então ele vai acabar morrendo. Mas os linfocitos que aprendem novos antígenos, que divergem, começou a transformar-se em linfocitos efectores, vão a empezar a produzir ou transformar-se em células com células memória ou linfocitos que vai conseguir durar muito tempo. Vai conseguir viver muito tempo. São linfocitos que producen proteínas antiapoptósicas. Son linfocitos que producen enzimas o proteínas antiapoptósicas que van a evitar la muerte celular programada. Y así sobrevivir mucho tiempo. Eso si el linfocito es estimulado y aprende el nuevo antígeno. ¿Sí? Si aprende el nuevo antígeno, entonces él va a producir ese tipo de proteína. Pero si en el caso esa proteína, ese linfocito no aprende, si no aprende, chicos, o no, digamos que no se ve estimulado, entonces, ¿qué va a acontecer? Él va a acabar morrendo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no es estimulado. Ele morre. Para que ele vai estar presente aí? Sim, ninguém vai estar precisando dele nesse exato momento. Não acontece nada. Aí está. Essas são as famosas novas ferramentas que estou falando para vocês. Miren, el anticuerpo, aquí, es esta zona que va a reconocer los antígenos. Aquí y aquí. El linfocito T
El CD8, que tiene el receptor de células T, TCR. Una nueva ferramenta que reconoce los antígenos extraños. Esas son las nuevas herramientas que la inmunidad adaptativa consigue, sí, consigue, vamos a decirle, criar depois de aprender os antígenos. También, chicos, tenemos otras proteínas, sí, que son necesarias para poder defendernos. Son proteínas, sí, llamadas proteínas o complejo mayor de histocompatibilidad. Estas proteínas transmembranales, son lo que van a estimular el aprendizaje. Tipo, ele vai mostrar o antígeno estranho por linfocito B e por linfocito T do que tem que aprender e para produzir essas novas ferramentas. Porque como le dije a ustedes, la inmunidad innata señaliza la inmunidad adaptativa a aprender novas ou criar novas ferramentas. Mas a gente tem que se perguntar, mas como ele señaliza? Bueno, él muestra los antígenos nuevos, él muestra las proteínas nuevas, él muestra esas moléculas nuevas, ¿sí? ¿Para qué? Muestra esas proteínas nuevas, ¿de qué? Proteínas nuevas, ¿verdad? Mediante este complejo mayor de histocompatibilidad, chicos. Mediante eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mediante eso, chicos, él va a hacer de esa forma. ¿Está bien? Entonces, no hay que olvidar que para producir anticuerpos, linfos TCR, nuevas ferramentas, la inmunidad adaptativa tiene que aprender. ¿Y cómo aprende? La inmunidad innata presentando nuevos antígenos, presentando nuevas moléculas, presentando novas moléculas que são processo de mutação. Sim, isso é muito importante. Não importa quantas vezes o microorganismo ele vai mutando. Não importa quantas vezes um micróbio vai passando por esse processo de variação. Ele vai apresentando sempre mediante este complexo maior de histocompatibilidade, para que crie novas ferramentas. Qual é o problema? O problema é a demora para criar essas novas ferramentas. Esse é o problema. E isso, gente, pode ser uma desvantagem para a gente. Imagina se o sistema imunológico demorando para criar essas novas ferramentas, demorando, né, para criar os novos anticorpos ou as novas proteínas TCR. Isso, gente, pode fazer que o corpo humano se vea muy afectado por algunos microbios muy virulentos, microbios muy dañinos, microbios que son capaces de criar uma maior bagunça no nosso corpo. Então, a gente tem que apostar pelas vacinas. Por quê? Porque ele faz que o micróbio aprenda. Perdão, o sistema imunológico aprenda e crie essas ferramentas. Y eso se consigue mediante, ¿verdad? Sí, mediante los experimentos, mediante las técnicas moleculares, mediante la biología molecular, que hoy en día ya nos permite crear una vacuna en cuestión de meses. Anteriormente, crear una vacuna demoraba como de 10 a 15 años. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque la ciencia hoy en día, ¿verdad?, que está muy avanzada, anteriormente no era así. Entonces demoraba mucho para salir una vacuna. Pero hoy en día, mediante las técnicas moleculares, sí, mediante las técnicas moleculares, chicos, ya, sí, vamos a decirle que ya nosotros podemos crear de entre 4 a 6 meses ya una vacuna nueva. Eso es, sí, mediante, ¿verdad?, las investigaciones. Ustedes tienen que apostar por las investigaciones, tienen que cooperar con las investigaciones. Sí, ustedes tienen que siempre estar actualizados, chicos, siempre tienen que leer.
Siempre tienen que leer y ustedes tienen que saber que nuestro proceso de formación no termina con solo ver ese diploma. Para que ustedes sepan, el profesor Carlos, hasta el momento, hasta hoy en día, él anda estudiando. Él ya a ver, yo ya tengo 34, ya estoy ficando velho. Ya hace 8, 9 años que yo ya me formé. Y hasta hoy en día él está estudiando, hasta hoy en día él va pasando, va estudiando, va leyendo. ¿Por qué? Porque la ciencia o la salud sí va avanzando, va evolucionando, así como un celular. El celular va cambiando, ¿verdad? Y se va aprendiendo cosas nuevas. La misma cosa, chicos. Las vacunas también, hoy en día, ¿verdad? Sí, se puede desarrollar a corto plazo mediante nuevas técnicas moleculares. Prof, ¿Te escucho? uma vacina antiga, vamos Ujú, supor a da gripe, por exemplo, sí. que tem que tomar anualmente. Ujú. Se descobrir alguma coisa que melhore ela, pode trocar essa vacina? Ou tem que ser Pode. sempre a mesma? No, pode. Te voy a dar un ejemplo. ¿Tu nombre es? Fernanda. Fernanda. Bueno, Fernanda, mira, un ejemplo te voy a dar. La vacuna contra la fiebre amarilla. Anteriormente, la vacuna contra la fiebre amarilla en el año 2016, si no me equivoco. Sí, 2016. Anteriormente, si no me equivoco, la vacuna contra la fiebre amarilla, me corrigen si estoy equivocado, si la vacuna se colocaba en los pacientes cada 5 años. Si no me equivoco, me corrigen si me estoy equivocando. ¿Sí? Cada 5 años, hasta el año 2016. Después del año 2016, ¿qué aconteció? Apareció una nueva vacuna contra la fiebre amarilla. Y mira que nosotros teníamos ya la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Cuál es la diferencia? Esta vacuna contra la fiebre amarilla, ¿sí? Que actualmente se utiliza después del año 2016, ya es una dosis y que ya sirve para el resto da vida. Entonces a gente troca. Para que ustedes vean, existen personas que constantemente están investigando. No es porque creamos ya la vacuna, ya nosotros paramos. ¿Sí? No es que nosotros que ya que tenemos, ¿sí? Ya tenemos esas nuevas, ¿sí? Una nueva vacuna, ya tenemos una vacuna, ya paramos. No, constantemente ellos están investigando. Para que ustedes me tengan en cuenta, para que ustedes me entiendan mejor, vamos a tomar el ejemplo que dijo la compañera. Contra la gripe, por ejemplo. Ya me había dicho de la gripe. La gripe es producida por un virus llamado, sí, virus de la influenza. El virus de la influenza es un virus que constantemente está mutando. Él hace un proceso de mutación cada 3 a 5 años. Tiene un ciclo de mutación. Todo eso nosotros sabemos y vamos a aprender microbiología. ¿Qué acontece? Todos los años hay gente investigando y todos los años va saliendo una nueva vacuna contra la gripe, para que ustedes vean. Por eso es que todos los años también se coloca una nueva vacuna contra la gripe. Por eso que todos los años ¿verdad? Vamos a decirle, se hace la propaganda, se promociona. Hay que vacunar contra la influenza. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Me están comprendiendo? ¿Sí? Sim, ¿No? prof. Graças. Ok. Bueno. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos esas famosas ferramentas que estoy hablando para vocês. El IgG, el IgE, la IgM y la IgA. Y la IgD. Esas son las dos ferramentas. La IgD no tiene tanta importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque la IgD, sí, la IgD es un anticuerpo que comúnmente no se encuentra secretado. ¿Sí? Que no se encuentra secretado, que no se encuentra disuelto en el plasma. La IgD se encuentra en la membrana plasmática de los linfocitos B, es lo que le permite aprender los nuevos antígenos, comprender los nuevos antígenos.
¿sí? Saber qué antígenos él va a tener que aprenderse. Entonces el linfocito B, chicos, no tiene tanta importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque a gente no pede na clínica. A diferencia que el IgG, la IgE y la IgM y la IgA, sim, são anticorpos que a gente constantemente estamos pedindo para o paciente. ¿Por quê? Porque são anticuerpos solúveis, anticuerpos que hay mayor cantidad. Anoten esta parte. La IgG, la IgE y la IgA son anticuerpos que tienen mayor especificidad, tienen mayor facilidad de unión al antígeno, anticuerpos de memoria. Tienen varios nombres, IgG, IgE, IgA. Son anticuerpos de memoria, anticuerpos que reconocen a los microbios, anticuerpos que opsonizan los microbios fuertemente y facilitan su erradicación o facilitan a que la inmunidad innata lo fagocite. O los anticuerpos que neutralizan. La IgM es un anticuerpo, vamos a decirle, de baja especificidad, que se une a los antígenos nuevos, pero anticuerpos que fácilmente se desprenden. Y ahí nos preguntamos, ¿pero por qué produce anticuerpos que son de baja especificidad o anticuerpos, verdad, que otra vez se va a desprender? Estos son anticuerpos, chicos, que van, vamos a decirle, se va a producir de forma urgente. Se va a producir de forma urgente, se va a producir de forma de urgencia, como, vamos a decirle, lo más pronto posible, para poder controlar al microbio. Acuérdense, si el sistema inmunológico no es lo más rápido posible, un microbio pode fazer uma maior bagunça no nosso corpo, tá bom? Isso é muito importante lembrar. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Aguantan todavía? Tranquilo, profe. Bueno, está bien. Aquí está, por ejemplo, la TCR. Miren, que aprende el nuevo antígeno y la TCR que aprende el nuevo antígeno. Quiero que ustedes observen. Esto es lo que van a aprender. ¿Y quién es lo que le va a presentar? El complejo mayor de histocompatibilidad. Miren bien. Le dice al TCR, me vas a aprender a estos antígenos. Y el TCR aprende. El TCR aprende, sí, y dice, bueno, aprendí, entonces yo voy a tener esa nueva ferramenta para combatir ese microbio. Los que presentan el complejo mayor de histocompatibilidad, chicos, los que van presentando el complejo mayor de histocompatibilidad, comúnmente son llamados de células APC, células presentadoras de antígeno. Son células que van a estimular a las células de linfocitos, ¿sí? A estimular a realizar ese aprendizaje. Estimular, ¿sí? A las células que tienen que aprender sí o sí, ¿sí? Y así para conferirnos una protección. El complejo mayor de histocompatibilidad, existen dos tipos que estimulan el aprendizaje. El complejo tipo 1, ¿sí? Nos permite aprender antígenos propios y antígenos no propios. Es lo que dice, este es tu antígeno y este no es tu antígeno. Este no es nuestro antígeno, entonces todo lo que tiene este antígeno vas a tener que eliminar a esa célula. Mientras que el complejo tipo 2 reconocen antígenos exógenos, microbios que están atacando por fuera, ¿sí? Microbios que vienen del medio externo, microbios que se encuentran en la matriz extracelular y lo que estimula la producción de anticuerpos. Bueno, chicos, ¿qué les parece si paramos hasta acá? ¿Sí? Por favor. Ok, profe. Sí, a boca do professor Puede já ser, profe.
Sí, la boca del profesor de repente ya se cansó. Bueno, está bien. Mañana le espero a ustedes en el laboratorio al grupo 1. No sé si Aline ya le explicó dónde me van a esperar. ¿Ya saben? A frente de la facultad, ¿sí? Sí, sí, así mismo. Ahí donde está la recepción, ahí donde es todo de vidrio, ahí el predio donde você costuma pagar, né, la cuota, a caixa, em frente desse prédio me espera. El muchacho, el señor, ¿verdad? A veces el guardia le va a pedir a ustedes que laven su mano, por favor. Tienen que lavar su mano. Esto está de más decirlo a ustedes. Sí, laven su mano y espérenme enfrente. Que yo llego, sí, puntualmente ahí. Bueno, capaz que ya esté 10 minutos, 15 minutos antes y ahí ya le digo dónde va a ser el laboratorio y ustedes me siguen. No se olviden, yo sé que ustedes ya saben, pero le vuelvo a recalcar, no se olviden de sus zapatos cerrados, por favor. Yo quiero que principalmente las chicas lleven zapatos cerrados, tenis y también calza jeans. Nosotros no podemos entrar en el laboratorio de microbiología con calza, vamos a decirle, no sé cómo ustedes le dicen, bermuda es short para nosotros, calza curta. No sé si me estoy expresando correctamente, pero tiene que ser una causa así cumplida. No se olviden su guardapolvo, luva, el gorro y, y el tapaboca que está de más decirle también, porque ustedes saben muy bien. Lleven su manual, si lleven por ejemplo a caneta, lápiz de papel y borrador. ¿Está bien? Mañana nosotros vamos a preparar los medios de cultivos, vamos a preparar los medios específicos y no específicos. Y también si vamos a hacer ya, si no me equivoco, la tinción de Gram. Vamos a hacer la tinción de Gram y después ya nosotros vamos a hacer si nuestros cultivos, nuestro sembrado o si no de tiempo vamos a hacer la prueba de RL para la identificación de Treponema pallidum. ¿Está bien? ¿Está todo bien, chicos? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. Bueno, Cierto. Muy bien, profe. bueno, nos vemos entonces mañana. Que descansen y mañana nos vemos en el laboratorio. Gracias, chicos. Y tampoco se olviden de marcar su asistencia, por favor. ¿Está bien? Dale, Prof, profe. posso te perguntar rapidinho? Sí, pode. Pergunta. A proteína IgD, ela está Uhum. presente na membrana dos linfócitos B ou T? B. B de bola. ¿Sí? Ok, Ellos ok. sí, actúan como receptores. También, sí, también está la IgM, pero no mencioné todavía eso, pero más adelante sí vamos a ver que algunas IgM, sí, algunas IgM monomérica, ya que estás preguntando, sí, también puede actuar como receptores de la membrana del linfocito B. Conjuntamente con la IgD, o sea, el linfocito B en su membrana tiene IgD y tiene IgM. ¿Está bien? Ok, gracias. Dale, chicos. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, en la videoconferencia y mañana en la práctica laboratorio. Gracias, chicos. Cuídense mucho.